Buenas tardes y bienvenidos al Mundo de los Microbios, el podcast en español de la Sociedad Americana de Microbiología. Mi nombre es el Dr. Max Brito y soy profesor de medicina de la Universidad de Illinois en Chicago. Hoy tenemos el placer de hablar de un tema muy importante, el tema de la mujer, especialmente en Latinoamérica, y la infección de VIH. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cuál es la situación actual de la mujer en la región? ¿Y cuáles son esas características de la epidemia en la mujer que son diferentes a otros grupos de edad y a otros grupos de riesgo? Para ello, tenemos a dos amigas, dos colegas, a una de ellas que la conozco hace mucho tiempo, la doctora Isabel Cassetti, que es la directora médica de Helios en Buenos Aires, Argentina, y es miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la República de Argentina. Y con ella nos acompaña la doctora Laura Samaniego, infectóloga, staff de Helios Salud y de la Maternidad Sarda, ambos en Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes, qué placer. Bienvenidas Isabel y Laura. Gracias, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, es un placer. Entonces vamos inmediatamente a hablar del tema. Y te voy a preguntar primero, Isabel, ¿nos puedes dar un repaso de cuál es la situación de la epidemiología del VIH en la región de Latinoamérica? Mira, Max, sabes que hemos estado siguiendo este tema por varios años y lo primero me gustaría decirte es que por suerte el tema está en agenda desde hace un tiempo. Recordarás al principio de esta pandemia de VIH que se da, por supuesto, nombres que tienen sexo con hombres, como todos conocemos, y a través del tiempo empieza a cobrar importancia la mujer en el mundo, sobre todo las mujeres infectadas por VIH que venían del África, o sea, el que más aporta datos es el continente africano. Y es así en que a través del tiempo Latinoamérica empezó a recoger esos datos de la mujer con VIH y hoy podemos decir lo siguiente, en el mundo hay casi 37.8, casi 38 millones de personas que viven con VIH. Más de la mitad, 52%, 52.4% son mujeres, primera cosa en el mundo. Y eso no ha cambiado en los últimos años, o sea, sigue siendo más del 50%, primera cosa. La segunda es que si miramos la prevalencia en Latinoamérica, vas a ver que hay de todas las mujeres, un 30%, de todas las mujeres con HIV, digamos, la prevalencia es de 30% en Latinoamérica y 50% en el Caribe, en la zona del Caribe. O sea, que a pesar de ser algo uniforme en Latinoamérica y el Caribe, hay más mujeres en el Caribe que en Latinoamérica. Segundo punto. Y el tercero, en la Argentina, cuando miramos la epidemiología, vas a ver que del total, alrededor del 20, un poquito más del 20% son mujeres. En nuestro taller latinoamericano, que lo conocés, que tenemos un seguimiento de 110.000 pacientes con VIH de muchos países, el 27% son mujeres. Así que esas son las cifras hasta hoy, digamos, ¿no? Muy importante, traje a colación el trabajo del taller latinoamericano de VIH. Como la mayoría de las personas que hasta ahora escuchan este podcast están en Norteamérica, ¿podrías describirnos cuál es el trabajo del taller latinoamericano de VIH? Claro, cómo no. Bueno, el taller fue creado por el doctor Carlos Beltrán, que es un amigo y colega chileno, junto con el doctor Afani, por el año 2015, 2016, por ahí. Y ha convocado a distintos médicos de distintos países, ¿no? Con la idea de juntar datos nuestros, porque hay ciertas cosas que las compartimos con Estados Unidos, Europa y otras áreas en el mundo, pero hay otras que son propias de la región, como vos comentabas al principio. Entonces, el objetivo es conocer y generar nuestros propios datos y conocer la epidemiología, como lo acabas de decir,
Y de esa manera, cada centro, a través de fichas, digamos, diseñadas especialmente para la recolección de datos, hemos enviado cada año con distintos objetivos, ¿no? Conocer el tratamiento, conocer cuánta gente se ha infectado por año, conocer la retención, conocer varias cosas. Y entonces esto nos ha permitido generar estándares de tratamiento o conversar en distintas reuniones acerca de lo que tenemos que progresar y sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Me parece Perfecto. interesante tu pregunta. Es un grupo de expertos latinoamericanos, ¿no? En VIH y una gran base de datos. Decías 120,000 pacientes, Así ¿no? es, Es así es. bastante. Y tienen como alrededor de cuántas clínicas alrededor de Latinoamérica Y que más de siguen 50, seguimiento. 50 y pico creo que Más de, son. más Sí, de sí, 50. sí. Para la mayoría del público que no conoce, esto es tremendo trabajo de tratar de no solamente de tener muchos pacientes en seguimiento, pero de unificar el continente, si se quiere, siguiendo pacientes y generando data. Un trabajo realmente admirable y en el cual estoy envuelto 100% porque creo mucho en este tipo de trabajo. Gracias, Isabel, por ese update. No, gracias. Entonces, Laura, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la situación de el embarazo y el VIH en la región latinoamericana? ¿Cuáles son las cifras que se manejan de mujeres embarazadas que tienen VIH y en qué estadio está más o menos la transmisión materno-infantil de VIH? ¿Es esto todavía un problema en Latinoamérica? Bueno, creo que, a ver, como decía Isabel, me parece que hay cierta disparidad en los distintos países de Latinoamérica. Tú sabes que la Organización Mundial de la Salud tiene una iniciativa que se llama ETMI Plus, cuyo objetivo es bajar la prevalencia de distintas infecciones de transmisión perinatal, ¿sí? Y una de ellas es el VIH. El objetivo que plantea la Organización Mundial de la Salud es que menos del 2% de los niños nacidos expuestos a VIH contraigan la infección por vía vertical. El único país que ha cumplido con ese objetivo hasta el momento es Cuba, ¿sí? De la región de Latinoamérica. El resto de los países seguimos trabajando para cumplir ese objetivo. Ha mejorado mucho en los últimos años gracias a las nuevas formas de diagnóstico. Por ejemplo, el testeo rápido se ha generalizado y ha mejorado la accesibilidad de posibilidad al diagnóstico en las mujeres embarazadas. Por ejemplo, acá en Argentina, en el último trienio, hemos tenido aproximadamente 3.200 mujeres embarazadas que viven con VIH, y de esas mujeres hemos alcanzado el objetivo, es decir, tenemos menos del 2% de los niños nacidos de esas mujeres infectados por VIH. Por lo tanto, creo que estamos en buen camino, creo que quedan muchas cosas por hacer todavía. Tenemos un pequeño porcentaje de pacientes, aproximadamente entre un 10 y un 15%, que llegan tardíamente al diagnóstico, es decir, en el tercer trimestre o en el puerperio inmediato, y creo que ahí es donde tenemos que sumar nuestros esfuerzos para que no queden mujeres embarazadas sin controlar y sin poder acceder a la medicación, porque cuando uno ve los números de acceso al tratamiento antirretroviral, los números son muy buenos. Quiere decir que por ahí estamos llegando un poquitito tarde en algunas pacientes con respecto al diagnóstico, pero no con respecto al seguimiento y con la accesibilidad al tratamiento. Por lo tanto, creo que por supuesto quedan cosas por hacer, pero estamos en buen camino. Más, como dice Laura, Por favor. podemos hablar así. Sí, sí, claro que sí, claro que Muy sí. bien. Como dice Laura, progresamos más en la provisión del tratamiento antirretroviral que en bajar la transmisión vertical. Si vos te fijas la cifra de ONUCIDA, todavía sigue siendo 15% de transmisión vertical, lo cual es tremendamente alto, ¿no? Y hay también mucha disparidad entre los países, o sea que hay mucho por hacer.
Ujú. Absolutamente, parece, es decir, que podemos concluir de lo que han dicho de que para la región latinoamericana todavía el problema de la transmisión vertical parece ser un problema, excepto ciertas excepciones. Ustedes han cumplido más o menos el objetivo y que es una cuestión más bien de diagnóstico tardío en vez de ser una cuestión de acceso antirretroviral, que parece ser irónico, porque si nos recordamos el principio, no el principio de la pandemia, pero los años 90 y demás, en donde el problema era acceso a tratamiento antirretroviral, vemos cómo las cosas han cambiado, es decir, que tenemos que hacer más en prevención. ¿Y qué tal VIH infantil? En ese sentido, como la transmisión vertical sigue en 2%, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación más o menos de lo que se conoce en el VIH pediátrico en la región? Yo, entendiendo que ustedes no son pediatras, pero como lidian con el eje materno-infantil, quizás pueden manejar las estadísticas. ¿Vos te acordás de eso? No, números exactos para decirte no tengo. Sí que, digamos, con el advenimiento de nuevos tratamientos antirretrovirales y de nuevas formulaciones, en realidad, de medicación pediátrica, ha habido algunos cambios en las guías de manejo, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace no poco tiempo, la única medicación disponible eran los inhibidores de proteasa, lopinavir, ritonavir, por ejemplo, o darunavir, ritonavir, y hoy en día tenemos acceso a mejores tratamientos, mejores tolerados, como por ejemplo dolutegravir. Entonces eso hace que el manejo sea un poco más fácil, si bien nunca es, por supuesto, una infección crónica en un niño pequeño, no es fácil de manejar. Uh-huh. Y siempre sigue el tratamiento en los adultos, ¿no? Por eso es que estamos siempre queriendo... va un poquitito más atrás, claro, más atrasada la formulación pediátrica. Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, otro asunto es el de las poblaciones más afectadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las poblaciones más afectadas, en términos de, hablando de la mujer, ¿no? Son las afroamericanas y las latinas, pero sobre todo las afroamericanas. Las mujeres afroamericanas son mucho más susceptibles de vivir con VIH que otras poblaciones. Existe nuestros pueblos son muy variados, ¿no? Y existen los pueblos originarios, existen las diferencias raciales en cierta medida también, quizás no tan marcadas como los Estados Unidos, pero la existen. ¿Existe una diferencia étnica y racial en el número de mujeres con VIH? Yo te diría, en principio, la diferencia que hay en Estados Unidos, como lo señalás, aquí no la hay, pero sí la hay en otro aspecto, ¿no? Que es que cuando vos miras las cifras del Ministerio de Salud de la Argentina, vas a ver que el nivel de educación de estas mujeres con VIH es más del 50% no terminó el colegio secundario, ¿no? O sea que se correlaciona con un nivel de educación más bajo en la mujer, no así en el hombre, donde vos ves que el hombre termina el secundario y tiene el universitario completo, o sea, el hombre es más educado en términos de recibir la educación, ¿no? Por parte del Estado o donde fuera. Esa es la primera cosa, en Argentina. La segunda es que en los países de Latinoamérica, este último tiempo han vivido la migración de otras regiones. Y, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros amigos chilenos, y lo conoces bien, Max, nos cuentan que han recibido la migración de muchos haitianos, y culturalmente la mujer haitiana con VIH le da de amamantar a su niño y es muy difícil establecer una comunicación y más allá de lo controvertido que puede ser hoy la lactancia o no, pero se sigue contraindicando en nuestros países. Entonces, esa cuestión de la migración tiene importancia en otros países más que en el nuestro. Nosotros tenemos migración de personas que vienen de Paraguay, de Bolivia. Sí, y de Venezuela en los últimos años. Ahí está. Pasa que la población venezolana que llega a nuestro país
es una población venezolana de un alto nivel cultural. Exacto. Ujú, ujú. Entonces entra en la categoría que nombraba Isabel, o sea, son personas que tienen secundario, inclusive un nivel superior de educación. Ujú, ujú. Entonces, eso es una forma de disparidad, ¿no? En que la mujer tiene Claro. un nivel socioeconómico y educativo más bajo, ¿no? Tiene un acceso menor a la educación, que se reproduce en nuestros países. Eso no es simplemente de Argentina, pero parece ser un problema desde Río Grande hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Es un Claro. problema de todo, Sí. de toda la región. Ujú. Es la disparidad y qué tal de una de las cosas uno de los problemas con el VIH en África, por ejemplo, es que la dificultad en que la mujer negocie el sexo. Es decir, y no en el sentido de sexo comercial, pero en que le exija al hombre, por ejemplo, usar preservativos y demás, porque puede generar violencia intrafamiliar. Como introducción, tomando esto como introducción, ¿cuál es la manera, por qué hay tantos casos de mujeres infectadas es obviamente por el hombre, pero cuál es es heterosexual el foco de transmisión primero de Argentina y segundo es estos hombres que están llevando desde hombres que tienen sexo con hombres hasta las mujeres heterosexuales, es decir, el fenómeno de hombres bisexuales? Mira, si vos tomás las mujeres, la primera pregunta tuya, sí, el no sé, 99%, porque hay poca adicción endovenosa acá, 99% de transmisión heterosexual, como la mujer contrae el VIH. Y sabés que hace unos años acá se hizo un estudio que participó el ministerio con apoyo de OPS, el ministerio y un lugar que se llama Gino Germani, que es un lugar de estudios de ciencias sociales, que hicieron entrevistas cualitativas en mujeres en todas las provincias de la Argentina, no en Buenos Aires, para que la muestra sea más representativa, tratando de ver cuál es el origen de la infección de la mujer. Y lo que se vio es que casi un poco más del 70% venía de su pareja estable, sea novios, esté casado, pero venía de la pareja estable. Y eso se mantuvo con el tiempo, ¿no? Diferente a lo que ocurre en el hombre, donde la adquisición es usualmente por encuentros ocasionales. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en testear a la pareja. Cuando vos, Max y Laura decían, bueno, la mujer embarazada o que llega tarde o cuál es el problema, generalmente es la pareja estable, ¿no? Y si la sacamos fuera del embarazo ocurre lo mismo. Exacto. No sé qué te parece. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos, acá hay una recomendación del gobierno del Ministerio de Salud de nuestro país que sugiere o recomienda fuertemente el testeo de enfermedades de transmisión sexual de la pareja, o las parejas sexuales de una mujer embarazada. Y eso lamentablemente no siempre se cumple por una cuestión de, como hablábamos hace un rato, de accesibilidad o de, tú sabes que el sistema de salud argentino es muy fragmentado. Entonces va a depender en qué nivel de atención esté esa paciente, la posibilidad de testeo fácil que tengamos hacia su pareja. Sumado a lo que vos decías hace un rato, que es la violencia intrafamiliar. Y eso es un componente que uno ve, yo que trabajo con mujeres embarazadas, es un componente muy importante dentro de la consulta. Es muy dificultoso para una mujer exigir de alguna manera o solicitar que la pareja estable utilice preservativo. No es negociable y eso genera Sí, tal exactamente. cual. violencia familiar y la mujer no. Y ahí es donde entran precisamente en los estudios que se han hecho anteriormente de prevención, ¿no? Donde entran los gel vaginales que no han tenido tan buen efecto, pero los anillos también impregnados de medicamentos y demás, en que pueden tratar de sustituir o hacerle un bypass Claro. a negociar con el hombre el preservativo.
Esto es un tema muy interesante. ¿Qué tal el trabajo sexual? ¿Cuál es la prevalencia del trabajo sexual? ¿Es común el trabajo de VIH en trabajadoras sexuales o está muy bien regulado y están muy bien protegidas? No, todavía ese trabajo acá no está regulado. Sí, en Uruguay y no sé si en algún otro país, pero mira, lo que tenemos es la prevalencia en las mujeres trans, que es muy alta, es del 35%. Y en trabajadores sexuales creo que no llega al 10%, ¿no? Ujú. La cifra del ministerio, Sí. ¿vos te acordás de Sí, eso? sí, cerca del 20. Pero es algo también que tenemos que trabajar. O sea, estamos mencionando todas áreas donde necesitamos más foco, más esfuerzo, ¿no? Ujú, Tanto en el trabajo sexual femenino como en el masculino también. ujú. Sí, le puedes comentar lo de acá cerca de donde estamos nosotros Ajá. hay un área que es Constitución donde están divididas las cuadras, ¿no? Donde hay trabajadoras sexuales y donde hay mujeres que son trans, ¿no? Ujú, Y hay mucha disputa de los territorios. ujú, Y entonces no se testean, pero no con la frecuencia que nosotros nos gustaría. O sea, que ujú. hay áreas donde la mujer no está para nada testeada, te voy a decir. Entonces, ¿no es No. cierto? No, sí, además no deja de ser un estigma social, por lo menos en nuestro Claro. medio, el trabajo sexual, de cualquier tipo, ya sea en mujer cis o en mujer trans. Entonces también la accesibilidad a la atención y a los cuidados no es la que debería ser o la que a nosotros nos gustaría. Ujú, Sí, ahí viene también la violencia ujú. institucional, ¿no? Claro O que sea, sí. además de la violencia de pareja que hablamos antes, violencia física o psicológica, también hay violencia institucional, ¿no? El estigma y la discriminación te diría, no avanzamos lo mismo como avanzó la ciencia en el tratamiento antirretroviral que en el estigma y la No, no, discriminación. no. El estigma es probablemente el factor multiplicador más importante de la Claro. epidemia en algunos No, lugares. no. Y ustedes ven las mujeres trans en su clínica o ellas van a otro lugar. Muy poco. Muy Acá poco. vemos poco. Sí, vemos poco. Hay dos lugares donde ven más mujeres trans, Ujú, que es el Hospital Ramos Mejía y la Fundación Huésped. Y de hecho, que cuando se hacen estudios así, nos convocan a nosotros, le decimos, háganlo ustedes porque tienen el ujú, número de personas para llevarlo adelante, sí. ujú. Es Nuestra decir, población es más hombres que tienen sexo con hombre y mujeres, y ¿no? mujeres Sí. también tienen. Y eso es muy importante porque las mujeres trans, como ustedes saben, ya bien lo dices, en la diferencia, en la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, es un grupo muy, además de ser altamente estigmatizado, tradicionalmente un grupo muy difícil de llegar. Es un grupo muy difícil de que llegar el mensaje de prevención. Y en ciertos trabajos que habíamos hecho nosotros en Latinoamérica, o en ciertas observaciones nuestras en Latinoamérica, sobre todo en el Caribe, ¿no? Vemos que el cuidado, la clínica en donde se provee el cuidado es una barrera para, para darle cuidado a las mujeres trans, porque las mujeres trans no se ven como hombres que tienen sexo con hombres, se ven como mujeres y quieren Claro. ser, son mujeres y quieren ser tratadas en lugares donde se trata a la mujer y entonces hay cierta reticencia en algunos lugares a tratarlas como mujeres. Estamos teniendo inclusive tenemos el mismo problema con el sistema penitenciario, en donde las ponen con los hombres cis y no con las mujeres cis. Y entonces crea un problema. Tradicionalmente, una población difícil de accesar en términos de prevención. Sí, por ejemplo, yo hice mi formación en un hospital de enfermedades infecciosas acá en Buenos Aires que se llama Hospital Muñiz, que es un hospital de fines del 1800, surgió con la epidemia de fiebre amarilla acá en Argentina y que históricamente se ha encargado de hacer batalla a las distintas epidemias
que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Y por supuesto, cuando apareció la epidemia del VIH, fue uno de los hospitales principales que se encargó de la internación, sobre todo, de los pacientes con infecciones oportunistas. Y tardó mucho tiempo en hacer una sala de internación que sea para mujeres trans. Pasaba lo que vos decís, o sea, las mujeres trans se internaban en la sala de hombres, y eso traía muchos conflictos sociales, por supuesto, problemas sexuales también adentro de la sala de internación, claro. O sea, había un montón de elementos que hacían que eso sea muy dificultoso, y recién hace 6, 7 años que lograron abrir una sala que sea para mujeres trans. Perfecto, esa es la mejor manera de resolver ese problema, porque puede ser una barrera para el cuidado. Sí, por supuesto. Hablando de enfermedades de transmisión sexual, ¿cuáles son algunas de las enfermedades de transmisión? ¿Cuál es la situación en las mujeres? ¿Cuál es la situación de la sífilis, por ejemplo? En Estados Unidos estamos atravesando por un pico de casos de sífilis, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Están ustedes viendo repuntes en enfermedades de transmisión sexual sí. no VIH? Mira, ahora Laura te va a contar la experiencia de ella en las mujeres embarazadas. Yo te cuento así las cifras oficiales. Bueno, estamos viendo lo mismo que decís vos, Max. O sea, pero ya esto lo venimos viendo mucho antes de la pandemia de COVID, ¿eh? Y fíjate que en nuestro país todavía no tiene así oficialmente en toda la Argentina establecido la distribución de PrEP. O sea, no podemos decir que está ligado al PrEP, está antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sí, y en hombres que tienen sexo con hombres, pero es más número de hombres que tienen sexo con hombres, y en mujeres también. Y ahora te va a contar, Laura, la experiencia de las mujeres. Sí, mira, nosotros desde el 2016 que empezamos a ver un aumento sostenido de nuestro principal marcador, como yo trabajo en una maternidad, son los niños, ¿verdad? Claro. Los niños nacidos con sífilis congénita. Y la realidad es que, así como yo te decía que para la Organización Mundial de la Salud la meta para el VIH es menos del 2%, la meta de sífilis congénita es menos del 0,5 por cada 1.000 nacidos vivos. En el último trabajo que hicimos en el lugar donde yo trabajo, en los últimos 3 años, ese número es 14 por cada 1.000 nacidos. Quiere decir que de cada 1.000 embarazadas, 14 tienen sífilis que ha sido inadecuadamente tratada durante el embarazo, sin contar las que son adecuadamente tratadas, que aproximadamente serán un poco más del doble. Entonces estamos teniendo un problema muy grave, sobre todo con sífilis. Después, en otras poblaciones, como ser hombre que tiene sexo con hombres, tenemos un aumento en el número de casos de gonorrea, pero eso me parece que es a nivel mundial, sí, sumado al aumento de la resistencia, de gonococo, etcétera. Pero sí hemos visto en los últimos años un aumento sostenido y muy importante de sífilis. Y como te decía ella, Max, no es solo porque la mujer o llega tarde o no sabe, hay algunos gaps en los sistemas de salud que pasan, ¿no? O no le piden el testeo, o si se lo piden, como decía Laura, están insuficientemente tratadas, ¿no? Entonces, insistimos mucho en la importancia de la educación médica, y lo que vos estás siempre interesado en continuar con esa educación médica en todos los países, ¿no? Porque es la única manera. Está es altamente ligado a prevención, como ustedes dicen. Es decir, como hablábamos antes de que el problema del VIH no es un asunto de acceso antirretroviral, pero detección temprana. Eso mismo aplica para la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, no, es un asunto de diagnóstico. ¿Qué tal el embarazo en adolescentes? En la Argentina y en la región, porque sé que Isabel quizás tiene acceso a los datos del taller latinoamericano. ¿Cuál es el problema del embarazo adolescente? ¿Cuál es? Bueno, en los últimos años creo que tuvo que ver un poco con la pandemia. 2020-2021 los números bajaron, ¿sí? De embarazo adolescente. Creemos que tiene que ver un poco con eso, por un lado.
Por otro lado, hemos estado teniendo mejor accesibilidad a los métodos de anticoncepción, ¿sí? Ya sea pastillas o métodos implantables, etcétera, cosas que sean más eficientes para prevenir el embarazo, porque uno sabe que una paciente adolescente es bastante dificultoso que adhiera a tomar una medicación que sea todos los días, de forma prolija y en un mismo horario. Por lo tanto, hemos avanzado en poder ofrecer métodos más eficientes. Eso por un lado. Y por el otro lado, sabrás, el año pasado se legalizó, para fines de 2020 en realidad, se legalizó el aborto acá en Argentina. Entonces, eso ha hecho, creemos que esos dos elementos han hecho que disminuya o que esté disminuyendo el embarazo adolescente en Argentina. Ujú. Los datos en Latinoamérica son en este sentido heterogéneos, pero lo que sí está ocurriendo es que, como decía Laura, casi todos los servicios dentro de un país y en los distintos países mejoraron toda la provisión de los métodos anticonceptivos, y lo que se está tratando de hacer es de integrar el servicio de salud sexual y reproductiva, la consejería y todo eso a lo del VIH, ¿no? Eso me parece que hubo un avance, como lo mencionaba Laura. Ahora, cuando vos mirás los datos de Latinoamérica, hay una publicación que es del año 2019, por ahí 2018, que dice, bueno, los embarazos no planificados, y claro, a menor edad hay más embarazos no planificados, eso en general en Latinoamérica, y dicen que estos embarazos, dice ese artículo, no planificados, la mayoría terminan en abortos, y el aborto es mucha la frecuencia de abortos ilegales. Por eso creemos que en nuestro país, se tardó, pero finalmente salió, y eso es una ventaja. Hay mucha discordia, mucha controversia, ¿no? Porque tiene que ver con, por supuesto, ideas culturales, religiosas, etcétera, etcétera, pero pensamos que hay instancias donde realmente es una solución. Entonces, ese es un tema pendiente para Latinoamérica, el embarazo adolescente. Sí. Como ustedes saben, es un tema muy controversial también en esta parte del mundo. Y el aborto recientemente la Corte Suprema pues lo hizo legal de nuevo. Sí. O se lo dejó a los estados. En el estado de Illinois, donde yo practico, pues continúa siendo legal. Pero tenemos los estados vecinos, que son bastante conservadores. Indiana, Wisconsin, en donde no es legal ya. Y entonces tenemos Claro. un flujo de personas que vienen de los otros estados a recibir cuidado, y ha creado un poco ha creado problemas, ¿no? Está creando problemas y tiene que ver de qué lado del espectro está, no se tiene problemas. Si cree que es un problema o no, ¿no? En la Argentina es legal, ¿no? El aborto, ¿cuál es? No sé si ahora, no recuerdo si hay otro país en donde es legal el aborto. Creo que Colombia, Uruguay, ¿no? me parece Sí. que es. Uruguay. Uruguay es legal el aborto. Ah, qué bien. Entonces, vamos de un extremo de la edad a otro. Hablamos de las adolescentes, el embarazo adolescente. ¿Qué tal las mujeres en menopausia, las mujeres en envejecientes? ¿Por qué hay alguna susceptibilidad a adquirir el VIH por estas mujeres? ¿Y cuáles son las comorbilidades más frecuentes que ellas presentan? Mira, estuvimos repasando este tema y viendo justamente la primera pregunta tuya, y hay cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y otras cuestiones biológicas, ¿no? El comportamiento es que, y lo que vemos en nuestra práctica, es que la mujer en la menopausia ya no tiene la preocupación de quedarse embarazada, y entonces en lo que hablabas vos de la negociación con el hombre, ahí
lleva las de perder, porque además ella no está preocupada por el embarazo y bueno, para no perder a esa pareja, entonces accede al no uso del preservativo. Sumado a que lo que se hace en general como política de estado de prevención, que acá es muy poco, todos los mensajes para la gente joven, porque parecería que la gente más de 50, 60, 70 no tiene sexo, y te puedo contar en otro podcast toda una serie de historias, ¿eh? Así que Bueno, para la nosotros por audiencia se va encima a de quedar 50, para sorprendida. nosotros por encima de 50 sería muy importante manejar Así esa que información. ahí está. Entonces, y ahora como ha cambiado las cosas, porque hace muchos años las mujeres si quedaban viudas no volvían a rehacer su vida, se quedaban así solas. Ahora hay más vínculo y eso es muy bueno. Y los hombres están sexualmente activos con ayuda de algunos comprimidos o no, pero digamos, ha cambiado todo. Desde el punto de vista biológico, la atrofia vaginal, la pared delgada y la presencia de algunas células en la vagina y en el cuello que tiene receptores CCR5 hace que sea más fácil que el virus penetre e infecte. Es decir, que hay una cuestión biológica de la mujer a esa edad y más fenómenos inflamatorios, etcétera, etcétera, locales, y fenómenos del comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que se dan esas dos instancias. Ujú. Y es frecuente, ¿cuán frecuente es lo estamos tratando? Es decir, que tiene que ser con cierta frecuencia el adquirir el VIH en la menopausia. Es frecuente en Argentina verlo. Mira, si vos ves en la población de mujeres, las nuestras, por ejemplo, y el ministerio tiene unas cifras similares, de todas las mujeres, va, entre 27 y 30% tienen más de 50 años. Y hay lugares como Reino Unido y otros países de Europa donde esa frecuencia casi llega al 50%, ¿eh? Oh, wow. O sea, con esto queremos decir que las personas que nos estén escuchando, que van a ver, todos vamos a ver mujeres que entren en la edad de la menopausia y que adquieran el VIH. Se vive más, la población está envejeciendo con mejor sobrevida, etcétera, etcétera. Sí. Y también ahí pudiese haber también un problema de diagnóstico tardío, ¿no? Ah, Porque las claro. personas no se consideran en el grupo de riesgo Exactamente. tradicional. Y entonces quizás una mujer de más de 50 años piense que el VIH no aplica, ¿no? Porque la pareja de ella tiene también más de 50 años. Claro. Sí, pero creo que ahí también entra en juego nuestro deber como médicos y como que atiende a esa mujer menopáusica, que dentro de los controles habituales que uno realiza, colesterol, glucemia, etcétera, pueda pensar que también hay que hacerle exámenes de enfermedades de transmisión sexual, que a veces pasa bastante que no se pide, o sea, por las razones que están hablando ustedes. Que uno no lo piensa, entonces, o no lo supone, entonces no lo pide. Y las Perfecto. comorbilidades, nos ¿Y preguntó. qué tal las comorbilidades? Con respecto a las comorbilidades, bueno, sabemos que la mujer posmenopáusica tiene ya de por sí, por una cuestión hormonal de disminución de estrógenos, una disminución en la densidad ósea, ¿sí? Y a eso está sumado a algunas drogas antirretrovirales que podemos usar, como por ejemplo el tenofovir. Por otro lado, las mujeres posmenopáusicas tienen un riesgo cardiovascular aumentado, ¿sí? También favorecido a veces por alguna de las medicaciones que utilizamos. Y ahora, como sabemos, con el uso de inhibidores de integrasa, el tema de la ganancia de peso también es un factor sumado a los factores hormonales a tener en cuenta en las mujeres posmenopáusicas. Y que puede Más, exacerbar el riesgo claro. cardiovascular y Por demás. supuesto, por supuesto. Mira, dos comentarios a lo que dice Laura. El primero es que por años estuvimos pensando si la mujer en general tenía más comorbilidades, la mujer con VIH que sin VIH, independientemente de la menopausia. Y hoy podemos decir que sí, que tiene más comorbilidades a cualquier edad, sobre todo en la menopausia, por lo que ustedes acaban de comentar.
Y lo otro es que el tema del aumento de peso hay que darle importancia, eso para hablar en otro momento, pero no es solamente, como decías, una cuestión estética, ¿no? Tiene que ver y está vinculado con la asociación de más riesgo cardiovascular, diabetes, etcétera, etcétera. Así que es muy importante. Y se me ocurre que también pueden estar aumentados riesgos de cáncer propio de la mujer, cuello Claro, uterino, cáncer mamario y demás, claro, como estamos viendo en los hombres en general o en la población en general. claro, Otro totalmente. asunto importante, ya llegando al final de nuestra interesante conversación, es el asunto de la inclusión de la mujer en los ensayos clínicos. Ustedes tienen, obviamente ven una población importante de mujeres y es una población muy importante, a veces olvidada en los ensayos clínicos. Acá en Chicago, mi colega Rick Novak teníamos en algún momento uno de los cohortes más grandes de mujeres en seguimiento en las cuales se hacían estudios de vacuna, porque había, y por eso pues él hizo un nombre en vacunas y demás, porque teníamos muchas mujeres, sobre todo afroamericanas y latinas, que tenían con VIH, otros centros no las tenían, pero vemos que también el acceso a los ensayos clínicos puede ser una forma de disparidad en la mujer. ¿Cómo ustedes manejan, primero, cuáles son los ensayos clínicos más importantes en los que ustedes están envueltos y cómo han visto esto del acceso de la mujer a los ensayos clínicos como justicia social, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, nosotros, empiezo yo, por edad vi más cosas que ella. Sí, por Entonces, supuesto. ella te va a agregar, va a complementar lo que diga. Hace muchos años era como que la mujer no, por distintas razones, no que si se embaraza, no que si tiene que cuidar a su familia, no por esto, por otro. Y los protocolos de investigación no daban mucha cabida a incluir a las mujeres. No era una exclusión, pero indirectamente lo ponían. Con los años yo creo que hay cosas que aparecen por peso específico muchas veces, ¿no? Otras por convicciones como nosotros tenemos, vos, nosotras. Entonces se empieza, los sponsors, sea la industria farmacéutica o sea de los lugares estatales, empiezan a ver que realmente la mujer cobra, se empieza a visibilizar. Y en los últimos estudios, te puedo asegurar, Max, que nos piden, bueno, mire, que el 30% de las personas que incluyan en este estudio sean mujeres. O Claro. sea, les empieza a interesar. Nosotros participamos del estudio ARIA, que hasta hoy sigue, ¿te acordás del ARIA? Sí, Atazanavir versus Exacto, Dolutegravir. exacto. Entonces, era, en el mundo hay 2 estudios hechos únicamente en mujeres, ¿eh? No hablamos de subpoblaciones, hablamos únicamente de mujeres, el WAVES y el ARIA. Participamos del ARIA, que todavía hasta hoy tenemos algunos registros, y bueno, la gente estaba muy contenta de ver que en el mundo se prestaba atención a las mujeres. O sea que en eso se avanzó, a mi criterio, muy lentamente. Uh-huh. Y ahora estamos en una etapa diferente, donde tenemos que poner más énfasis. Y de la mujer, ahora Laura te va a contar lo que nos pasó en un estudio reciente de una mujer joven que se embarazó durante el estudio. Claro, el tema nosotros tenemos, como tú sabes, muchos temas regulatorios, por supuesto, no solamente que nos regimos por FDA, sino que también por nuestra propia institución, que se llama MAT acá en Argentina, y que siempre pone una cláusula, o hasta hace 1 o 2 años, de que si una mujer quedaba embarazada estando en un estudio de investigación, la mujer tenía que ser discontinuada. Pero perdón, eso también a nivel mundial. Sí. Nuestro ANMAT decía Claro. eso. Entonces, como lo que decís, a ver, o sea, uno siempre se planteaba, al tener que incorporar una mujer en un estudio de investigación, el riesgo de que quedara embarazada o el deseo de la propia mujer de quedar embarazada estando en un estudio de investigación con una droga que no tenía efectos adversos y que era eficaz para bajar su carga viral. Hace unos años, estando participando de un estudio de una medicación que ahora ya se licenció, que es Fostensavir,
Teníamos una paciente de transmisión vertical que no tenía opciones terapéuticas, por lo tanto tenía que sí o sí, estaba con fostensavir y dolutegravir. Estaba en fallo de En tratamiento. el fallo de tratamiento, es una paciente muy compleja, que queda embarazada estando dentro del estudio y no, por supuesto no tenía opciones terapéuticas, y la doctora Cassetti tuvo que hacer un gran esfuerzo, tanto interviniendo con el comité de ética y la parte regulatoria, para que la paciente pudiera seguir recibiendo la medicación. No fue fácil. Entonces, todavía tenemos, si bien ha mejorado, yo soy más joven, entonces por ahí no tengo los antecedentes de estudios previos, pero sí de los últimos años que he trabajado con Isabel, y siempre el hecho de que una mujer quede embarazada en un estudio de investigación plantea un problema, porque hasta hace poco había que discontinuarlas. Esperemos que a partir de ahora eso mejore, porque también es una barrera para el enrolamiento. Y no es que solo nosotras pensamos así, como te decía Laura, todo el grupo nuestro está a favor de dejar a la mujer que está participando de un ensayo clínico y se embaraza dentro del estudio. O sea que ese es un área que hacemos mucha fuerza desde nuestro lugar, por supuesto, ¿no? Para que siga así. Claro, quizás tenía eso que ver, no más con la toxicidad al feto, ¿no? Y demás, el peligro. Claro, pasa que lo que uno se plantea es que si uno no, digamos, no tiene datos dentro de un estudio de investigación, después los datos van a estar, se van a perder en la vida real, si no tenemos cómo reportarlo. Porque igual cuando ya viene a nosotros, ya está embarazada y ya viene recibiendo el tratamiento. Claro. Tiene que ver probablemente con las cuestiones legales en los países que hacen patrocinio de estos estudios y demás. Sí. Excelente plática, como me gusta platicar con ustedes. Pero antes de eso, antes de despedirlas, quiero hacerle una pregunta que comienzo en el podcast. Ustedes son mis terceros invitados, pero los voy a comenzar con ustedes. Sobre todo, lo voy a comenzar con ustedes por el cariño que le tengo a Isabel y ahora a Laura, ¿no? Por ser una amiga de mucho tiempo y una persona a la cual respeto mucho. Voy a terminar los podcasts o a iniciarlos. Que me digan un poquito, unos 3 minutos, comenzamos con Isabel. ¿Cuál fue el camino que te trajo aquí? ¿Cómo llegaste a ser investigadora médica de pacientes con VIH? ¿Qué camino te trajo aquí? Bueno, primero déjame decirte esto por si vos cerrás y no tengo oportunidad. Para nosotros es un honor que vos nos invites, primera cosa. Segundo, que te conozco, no solo te hablo de tu calidad profesional, sino humana, lo cual es muy importante. Y tercero, que tengas esa convicción de dar a conocer lo que pasa en Latinoamérica. No todos lo tienen, así que eso te distingue. Y te digo, mira, nosotros estudiamos e hicimos el fellowship con el doctor Estambulián y cuando terminábamos, él nos mandaba 3 meses afuera y estuvimos un mes en UCLA con 2 compañeros más. Te hablo del año, mira, ya ni me acuerdo, pero era el año donde ya el acetate estaba aprobado y alguna otra droga más. Y yo vi ahí en UCLA cómo se moría la gente. Y la gente joven, dije, esto no puede ser así. En nuestro país todavía no había empezado. Y dije, tenemos mucho que hacer para la gente, para que no se infecte, para tener un buen vivir, para trabajar mucho. Me conmovió tremendamente y eso fue lo que me motivó a vislumbrar que esa epidemia iba a estar así en todos lados sin gente joven. Y nosotros tenemos mucho por hacer y ayudar. Así que eso fue. Entonces te llevó el deseo de ayudar. Eso es muy importante para la gente joven que nos escucha, el ver que las personas siguen movidas por el deseo altruista de la medicina, que es una cosa muy, muy importante. Isabel, y el respeto y la admiración y el cariño es mutuo, por lo que dijiste anteriormente. Muchas gracias, espero verte pronto. Laura, ¿qué te llevó a ser infectóloga? Vamos a ver, primero, ¿qué te llevó a ser infectóloga? Infectóloga, cuando estaba en la facultad cursando la materia, microbiología se llama acá en Argentina, en nuestra universidad, me fascinó que hubiera toda esa vida tan compleja
tan previa a nosotros y tan posterior, porque yo creo que van a ser posteriores a nosotros muchos microorganismos. Entonces creo que fue un poco eso. Y después entré a hacer un fellowship en HIV acá en Helios, y ahí la conocí, Isabel, y así como el honor de conocerte a vos ahora, para mí fue un gran honor, y es un gran honor trabajar con ella, porque es una de las pocas mujeres investigadoras que tenemos en esta área en Argentina. Y eso también habla un poco de la desigualdad que tenemos como género nosotras. Entonces para mí siempre, y es un gran honor trabajar con ella y verla trabajar incansable. Entonces yo dije, bueno, quiero estar al lado de esta mujer. Y acá estoy, al lado. No solamente te atrajo la curiosidad por los virus, las bacterias y hongos, pero también excelentes modelos a seguir. Qué bien. Y necesitamos más gente como tú, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, gente joven que venga, gente joven, brillante, comprometida, que venga a la profesión. Y será un honor recibirte en ID Week y resaltar la excelente labor que realizan ustedes, porque tenemos que seguir esparciendo la buena nueva de Latinoamérica y todo lo bueno que se hace. Un enorme placer. Hemos estado hablando con la doctora Isabel Cassetti, una gran amiga, directora médica de la Clínica Helios de Buenos Aires, Argentina, miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud y muchas otras cosas que ella no nos dice, pero que nosotros sabemos. Una persona que se ha convertido en una mujer leyenda en Latinoamérica en VIH. Y una de las nuevas estrellas, Laura Samaniego, infectóloga también del Centro Helios de Salud y de la Maternidad Sarda, ambas en Buenos Aires, en el querido país de Argentina. Qué gran placer compartir con ustedes. Espero tenerlas nuevamente en nuestro programa y verlas luego. Estoy ansioso de verlas en las reuniones futuras. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.